Hola, buenos días, Dios les bendiga, damos gracias a nuestro maravilloso Dios que nos regala, como siempre, una oportunidad para adorarle, para bendecirle, para exaltar tu nombre, para poder estar en esa presencia, juntos, reunidos. Sí, estaba allí observando a Nancy mientras adoraba a Dios, estaba recordando varios momentos, bueno, demasiados momentos en la iglesia y tuve un pequeño momento de nostalgia, diría yo, de recordar a nuestra comunidad, a mis hermanos, a mis hermanas, tantos momentos hermosos que Dios nos ha permitido pasar, vivir. Y Dios traía a mi memoria un salmo, el Salmo 137. Y este salmo es muy emotivo porque este salmo habla de un momento muy difícil que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, obviamente en contra de su voluntad. Y ellos, el pueblo de Israel se ha caracterizado por ser un pueblo que adora constantemente, y uno de sus máximos representantes en ese sentido es el bien conocido rey David. Y este salmo plasma uno de los momentos más tristes y más difíciles vividos por el pueblo de Israel, porque estando ellos allí en esa cautividad, sus captores les pedían que cantaran, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cánticos de alegría en medio de esta realidad? Dice el texto bíblico, Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían, canten algunos de sus cánticos de Sión. ¿Y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? Y Dios me hacía recordar este salmo y me hacía pensar en todos los lindos momentos que hemos pasado como comunidad de fe allí en nuestro templo donde podemos reunirnos, y sentí algo de tristeza, y sentí tristeza porque más allá del hecho de no poder reunirnos, tristemente he visto cómo muchos han ido mermando en ese amor, en esa entrega, han ido mermando en esa consagración a Dios. Claro, lo ves por las redes, por las cosas que suben, lo ves porque tenemos grupos de trabajo en la iglesia y algunos han ido allí decayendo, y sentí mucha tristeza. Y esta mañana siempre nos levantamos el domingo con Nancy, nos levantamos ligerito, nos alistamos, estamos felices, es en un ambiente festivo, y no dejamos nada para última hora porque para nosotros es muy importante esta cita, porque es la cita con el Señor y también es la cita con nuestros hermanos, así que es muy importante. Y tristemente vemos cómo se cumple lo que dice el texto bíblico, ¿no? Que el amor de muchos será probado en los últimos tiempos. Y quizá estamos en los últimos tiempos, mi querido y querida, y el amor está siendo probado. Está siendo probado que tanto amamos a Dios, que, que tanto lo anhelamos, que tanto lo buscamos. Y este espacio que Dios nos ha permitido crear es un espacio precisamente para evidenciar de alguna manera eso precisamente. Y va conectado con la reflexión que traigo en esta mañana, porque todos los que creemos en y a Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Él, los que queremos caminar sobre esta tierra de la mano de Él, es decir, estoy hablando a aquellas mujeres y a aquellos hombres
que decidieron no solamente creer en Dios, porque todo el mundo o la gran mayoría cree en Dios, sino también los que han decidido creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Estoy hablando a aquellas mujeres y hombres que han decidido entregar sus vidas a Él y que han decidido caminar sobre esta tierra de la mano de Él. Y como te dije ahorita, es una decisión y vas a notar por qué se conecta con lo que estaba hablando ahorita de esas muestras exteriores en nuestras vidas. Y mira, sin importar si llevamos un siglo, una década, un año o una hora, todos hemos en algún momento hablado con Dios, hemos orado. Ya sabes, nosotros ese lindo encuentro que tenemos con Dios cuando dialogamos con Él lo llamamos orar. Y sin importar el tiempo que lleves, te aseguro que alguna vez has orado para decirle: Señor, quiero hacer, quiero conocer y quiero caminar en tu voluntad. Y de hecho, debiera ser uno de los temas que más nos ocupa en nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo decidimos caminar con Dios, entregar nuestras vidas a Dios, caminar con Él, uno de los temas que más debe ocupar nuestra mente, nuestra oración, nuestra comunión con Él, es decirle al Señor: quiero hacer, quiero conocer y quiero caminar en tu voluntad. Y vas a notarlo si lo piensas un poco, así lleves una hora en este camino, así lleves un siglo en este camino, vas a notar y vas a decir: es cierto, es cierto. En muchas ocasiones yo he orado y le he pedido al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad. Y mira, se han escrito libros, se han predicado millones de sermones respecto a este tema, la voluntad de Dios, cómo conocerla, cómo hacerla y cómo caminar en ella. Y muchos hemos dicho, o por lo menos yo lo he dicho: Señor, quiero y necesito hacer tu voluntad. Obviamente, para hacer la voluntad de Dios, antes debo conocerla. Ahora, quiero preguntarte, y puedes escribir ahí en el chat tu respuesta. ¿Has orado? ¿Lo has hecho? ¿Has orado diciéndole a Dios: Dios, enséñame, ayúdame a caminar en tu voluntad? ¿Lo has hecho? ¿Has orado a Dios en ese sentido? Quiero que lo pienses por un momento, que detengas por favor tus pensamientos. Y si de manera consciente, real, no mecánica, sino en total conciencia le has dicho: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero conocerla. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, también buscó esto, la voluntad de Dios. Y en el vasto conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo, él logró plasmar lo que para mí es uno de los escritos más claros respecto a este vital tema, la voluntad de Dios. Ya sabes, el apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo de Tarso, él entrega su vida al Señor. Y Dios le dio a Pablo una capacidad de asimilar y de comprender y de lograr traducir el poder del Evangelio de una manera sin igual. Creo que no hay hombre que se pueda equiparar al apóstol Pablo en cuanto a su entendimiento. Y por eso Pablo, yo me atrevo a decir, obviamente, también buscó la voluntad de Dios, la buscó incansablemente, y él logró plasmar uno de los escritos más claros, muy claros en ese sentido, la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Es un texto muy conocido, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, está hablando Pablo y está hablando a la iglesia que hay en Roma. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Señor, hemos leído tu palabra y creemos, Señor, que en ella, Señor, está tu voz y tu deseo para nosotros. Por eso te ruego, Señor, que halles en nosotros terrenos, Señor, listos para recibir la poderosa semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya escuchamos el texto. Es un texto muy conocido, ¿no es cierto? Y lo primero que hace Pablo es ubicarnos en lo que es la verdadera adoración a Dios, como un acto de reciprocidad a la bondad de Dios manifestada en su misericordia. A mí personalmente me molesta un poco cuando la gente dice cosas como hay que amar sin esperar nada a cambio, Dios nos ama y como que no le importa si le damos o no le damos. Y creo que no hay nada más errado de la verdad que eso. Porque lo primero que hace Pablo es ubicarnos en la verdadera adoración. Y la verdadera adoración, habla Pablo, es un acto de reciprocidad. Escucha lo que dice Pablo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, Pablo habla de un gesto de reciprocidad. Yo adoro a Dios porque entiendo que Él ha hecho algo por mí. Y Pablo nos invita a pensar que no se trata solamente de una actitud interna sin expresión exterior. Es decir, nos invita a involucrar nuestro cuerpo por el cual expresamos. Claro, ya estás conectando lo que dije al principio del Salmo 137, ¿no es cierto? Del dolor que sentía el pueblo de Israel por no poder estar en Jerusalén adorando a Dios. ¿Y por qué te decía esto? Porque para mí, y según lo que expresa Pablo, nosotros debemos involucrar nuestro cuerpo. Por eso hoy te levantas temprano, te alistas, dejas el televisor, la tablet, el celular, lo que sea listo, lo dejas cargado, dejas todo listo para este encuentro. Porque todo lo que tú haces es precisamente un reflejo exterior de lo que hay en tu interior. Y yo te puedo decir algo, y te lo digo de verdad. Para nosotros con Nancy no hay día más feliz que este, porque es el momento en que nos encontramos desde esa perspectiva con Dios, es el día en el que compartimos la cena. Entonces es un día especial y lo preparamos todo. Algunos creen que es porque somos los pastores. No, nada tiene que ver el que seamos pastores. Nada tiene que ver. Lo hacemos simplemente porque entendemos que es nuestra muestra exterior. Y si tú perteneces a nuestra iglesia en Bosa, creo que tú nos habrás visto siempre en ese afán, en esa disposición, en esa entrega, en ese momento, nunca llegando tarde, y si llegamos tarde era por realmente algo grave o algo así, pero nunca estaba en nuestra mente, era una cita, y es una cita súper especial. Y entendemos entonces desde la perspectiva de Pablo que es un gesto de reciprocidad. Es decir, Señor, te doy porque tú ya me diste. Ahora, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Le puedo tirar acaso billetes al cielo para que los agarre? ¿O puedo agarrar algo que aprecio mucho, que valoro y tirarlo al aire? No. ¿Qué es lo que Dios busca? Pablo sigue diciendo, un sacrificio. Es decir, este sacrificio no se ofrece con la muerte, que es la idea que se tiene de sacrificio. Vas a notar que generalmente nosotros
asociamos, porque Pablo sigue diciendo allí adelante, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él, a Dios, le agrada. Vas a notar que muchas veces nosotros cuando hablamos de sacrificio lo asociamos inmediatamente con muerte. ¿No es cierto? Porque lo hemos aprendido así muchas veces. Lo asociamos con muerte. Pero este sacrificio del que habla Pablo no se ofrece con la muerte. Todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Es con la vida misma. Es una entrega de vida lo que desea Dios. Y claro, allí cambia totalmente el concepto porque Pablo no está hablando, y más allá de Pablo, Dios no está hablando de un sacrificio de muerte. Está hablando de un sacrificio de vida. Y me encanta, como lo dice Pablo, un sacrificio vivo. Esto chocaba totalmente para la cultura y la religión en su momento cuando Pablo lo escribió, porque la gente tenía metido en su mente, en su corazón, en su cultura, que el sacrificio siempre se refería a muerte y derramamiento de sangre. Pues Pablo cambia este concepto de manera diametral, absoluta. Pablo dice, es todo lo contrario. Es con la vida misma, es una entrega de vida a lo que desea Dios, una vida santa y agradable a Dios. Qué importante esto. Por eso, tú y yo involucramos nuestro ser y exteriorizamos lo que sentimos. Lo hacemos, porque de eso precisamente se trata. Que sea nuestra vida misma mostrando a Dios que lo adoramos. Ese es el sacrificio vivo al cual se refiere Pablo. Y aquí a primera vista puede parecer que se complica el asunto. ¿Por qué? Porque Pablo dice un sacrificio, presente en su vida, en sacrificio vivo, santo. Santo. Debe ser el resultado final de esa entrega en vida. Claro, allí es donde se puede complicar el asunto porque aparece una palabra que a veces como que pasa desapercibida, como que la leemos y pasamos de largo sin detenernos en esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra santo. Es una gran palabra. Y tú y yo, cuando nos hablan de santo, quiero que pienses por un momento qué es lo primero que llega a tu mente cuando escuchas esta palabra, santo. Y más allá de eso, que Dios te está diciendo, tú tienes que ser santo. Porque ese es el sacrificio vivo, una vida santa. Y creo que allí es como que se nos puede complicar el asunto. ¿Cómo así que ser santo? Y claro, obviamente van a saltar a la vista, ¿no es cierto?, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras tentaciones, nuestros pecados, todo eso. Y ahí es donde puede comenzar un pequeño conflicto. Ahora, Pablo habla, dice, un sacrificio vivo, santo y agradable. Lo de vivo lo tengo solucionado mientras esté vivo, obviamente. Como que tú dices, bueno, por lo menos lo de vivo puedo cumplirlo, porque estoy vivo. Sin embargo, ser santo nos hace como mínimo detener nuestro pensamiento. Obviamente, al ser santo, agradamos a Dios. Es decir, lo neurálgico es precisamente esa palabra, ser santo. Porque cuando yo soy santo, se cumple lo siguiente, que es ser agradable a Dios. Bueno, es el mismo apóstol Pablo quien nos dice, inspirado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo, cómo lograr ser santos. Y quiero decirte en esta mañana, mi querido y querida, que tú tienes todo el potencial para ser santo. Y para hacer ese sacrificio vivo y agradable a Dios. Y Pablo entonces habla inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo lograr ser santos? Y quiero que por favor digas en una corta oración, Señor, yo quiero ser santo.
Yo quiero ser santo, quiero ser agradable a ti, Señor. Quiero ser un sacrificio vivo. Quiero que veas, Señor, que me esfuerzo por agradarte. En reciprocidad, ¿estás agradecido con Dios? Te pregunto, ¿estás agradecido con Dios? ¿Estás agradecido con Dios y crees que Dios ha hecho algo realmente por ti? Yo creo que sí. Yo creo que le debo más allá de mi vida misma. Todo se lo debo a Dios. Y quiero tener una vida de reciprocidad, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en este punto de cómo lograr ser santos, deseo que recordemos el tema de este mes de mayo. Hace 8 días nos desviamos un poquitín del tema porque estábamos celebrando el Día de las Mamás. Y quiero hoy que volvamos a este tema, asumiendo cambios de vida. Recordemos por un momento qué es asumir. Ahora, piensa en santo, piensa en ser santo y piensa a la vez en la palabra asumir, asumiendo cambios de vida. ¿Qué es asumir? Cuando hablamos de asumir estamos refiriéndonos a tomar para sí, es decir, internarlo dentro tuyo. En otras palabras, es algo que se mete en tu ser y comienza a ser tú mismo. Qué interesante, porque como dije hace 15 días, a veces tomamos la palabra asumir de una manera muy plana, muy básica, y asumir es una palabra muy poderosa, porque cuando asumimos nos referimos a algo que se mete dentro nuestro y comienza a ser tú mismo. Comienza a ser tú mismo. El texto bíblico que leímos me parece muy interesante en esta versión, muy interesante. Romanos 12:2, vuelvo a leerlo. Pablo dice, ¿quieren ser santos? Él dice, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. E inmediatamente dice, ¿cómo hacerlo? Dice entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para ser santos, lo primero es muy obvio. No imiten. No imiten. En otras versiones bíblicas dice, no se conformen, no adopten, no se amolden, no vivan. Entonces podríamos decirlo de la siguiente manera, y quiero que por favor me escuches atentamente. Pablo, ¿qué está diciendo? Si quieres ser santo, no asumas las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien deja que Dios te transforme en una persona nueva, asumiendo la manera de pensar que Dios desea para ti. Voy a leerlo nuevamente. Si quieres ser santo, no asumas las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien deja que Dios te transforme en una persona nueva, asumiendo la manera de pensar que Dios desea para ti. La clave es asumir. Asumir la manera de Dios para pensar, para ser santos. Esa es la clave. Será entonces y solo entonces cuando conocerás la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, todos tenemos una manera de asumir la vida y todos los escenarios que ella nos presenta. Si lo piensas un poco, vas a notar que de eso se trata la vida, de los escenarios en los cuales nos movemos. Por ejemplo, voy a ponerte 3 ejemplos para hacerme entender un poco mejor de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, como hombres, y no hablo en términos de género, ¿sí? Que todos son, no, hablo del hombre, macho varón. Como hombres asumimos la vida influenciados totalmente con lo que el mundo nos enseña. Es obvio. Hay unos estereotipos, hay unas formas, el mundo nos las enseña.
Y una de estas manifestaciones de cómo el mundo nos enseña cosas y cómo las asumimos, una de estas manifestaciones la llamamos machismo. Y si tú me estás escuchando, vas a entender exactamente de lo que te estoy hablando, seas mujer o seas hombre. Asumimos la vida e influenciados por la vida, muchos de nosotros entramos en ese camino que se llama machismo. Y llego con todo eso ante Dios, llego con todo mi machismo ante Dios. Obviamente, y quiero que esto quede muy claro, por favor, obviamente el machismo y todo lo que contiene es una forma de vida que nada tiene que ver con ser un hombre santo. El machismo es diabólico. El machismo no es de Dios. Pero con todo eso llego a los pies de Cristo con todo eso porque así asumí mi papel de hombre. Y entonces soy machista. Y quiero nuevamente reiterarlo. Ser machista nada tiene que ver con ser un hombre santo. Otro ejemplo quiero ponerte. Asumimos los escenarios de las discusiones porque seguramente si eres ser humano e interactúas con otras personas, vas a estar por momentos en los escenarios de las discusiones. Y lo asumimos estos escenarios con lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el mundo? No te dejes, paga mal con mal, la venganza es hasta un derecho. En fin, eso nos enseña el mundo cuando estamos en el escenario, ¿no es cierto?, de las discusiones. Quiero poner un último ejemplo. Asumimos los desafíos de la vida en el marco que el mundo nos ha entregado. ¿Y qué nos ha entregado el mundo? En muchos casos nos ha entregado lo siguiente. Las oportunidades son para unos pocos. Ni lo intentes, no tienes los recursos suficientes. Es más fácil el camino corto, sin esfuerzo alguno. Me refiero al camino de la trampa, sí, al camino de la corrupción. Entonces en el mundo, cuando enfrentamos los desafíos de la vida, los asumimos con lo que el mundo nos ha enseñado. Y con todo eso, llegamos a los pies de Cristo. Con todo eso, la manera en que nos vemos como hombres, la manera en que nos vemos como mujer, la manera en que interactuamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, la manera que interactuamos con el mundo, la manera en que interactuamos y nos desarrollamos laboralmente, académicamente, intelectualmente y espiritualmente. Mira, viene a mi mente otro ejemplo. Muchos asumen a Dios por lo que han visto, han vivido, les han enseñado, asumen a Dios como un Dios castigador. Como un Dios que está esperando la oportunidad para caerte encima y castigarte por algo que has hecho. Y así asumen a Dios. Con todo esto, ya habrás notado que asumimos la vida desde la perspectiva que el mundo nos ha enseñado y entregado. Pablo entonces dice, en otras palabras, cuando comienzas a asumir la vida desde la perspectiva de Dios, es ahí cuando comienzas a convertirte en santo. ¡Qué buena noticia! Entonces asumo como hombre desde la perspectiva de Dios y sus enseñanzas. Te pongo un ejemplo pequeñito al respecto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseñó a mí? Trata a tu esposa como a vaso más frágil. Y entonces todo ese machismo que estaba en mi mente y en mi corazón comienza a ser atacado por esa verdad. Trata a tu esposa como a vaso más frágil. Y entonces, cuando yo comienzo a erradicar ese machismo y a asumir eso que Dios me ha enseñado, es cuando entonces puedo convertirme en un hombre santo. Entonces asumo como hombre desde la perspectiva de Dios y sus enseñanzas. Asumo las discusiones y los desafíos de la vida desde la perspectiva de Dios y sus enseñanzas. Respecto a las discusiones, ¿qué nos dice Dios? Sencillo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra blanda quita la ira.
El corazón contento hermosea el rostro. Todo está ahí para que tú y yo asumamos desde la perspectiva de Dios los desafíos de la vida. ¿Qué dice Dios al respecto? A mí Dios me ha dicho, y confío que también a ti, Dios me ha dicho, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Dios me ha dicho que soy más que vencedor. Dios me ha dicho que le pida sabiduría y que Él me la da sin medida. Eso es lo que me ha enseñado Dios. Y así vamos asumiendo toda la vida lo que nosotros llamamos un nuevo nacimiento, mi querido y querida. Eso es un nuevo nacimiento. Cuando comenzamos a asumir la vida desde la perspectiva de Dios. Y alguien seguramente podría preguntar en este punto, para asumir algo, ¿debo conocerlo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Para asumir algo, ¿debo conocerlo? Claro que sí. Quiero entonces retornar al comienzo de esta reflexión para decirte, si quieres conocer y caminar en la voluntad de Dios, el camino es sencillo. Es muy sencillo. Porque lo que nos lleva a conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios, que finalmente es la que nos transforma cuando la asumimos como debe ser. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos asumen la palabra de Dios como sugerencias, como tips divinos, como alguna sugerencia de Dios, como miren, ahí les dejo escrito esto por si de pronto quieren. Pero cuando asumimos la palabra de Dios como mandato, como ley de vida, más allá de un mandato obligatorio, lo asumo como una ley de vida, es decir, que me genera vida. Cuando la asumo, recuerda, asumir es algo que se mete en tu ser y comienza a ser tú mismo. En otras palabras, transformación total, nuevo nacimiento, para que se cumpla lo que Pablo escribió allí, para que sean transformados en nuevas personas. Mis queridos y queridas, asumiendo cambios de vida y permitiendo que la poderosa palabra de Dios lo haga en nosotros. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que juntos reflexionemos sobre esta palabra que el Señor hoy nos regala, esta corta y sencilla reflexión. Asumiendo cambios de vida para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro buen Dios. Para lograr darle a Él la prioridad que Él merece en reciprocidad. Claro, si tú crees que Dios ha hecho algo por ti, lo vas a lograr fácilmente, porque Dios siempre va a estar allí, en el primer lugar. Va a ser tu prioridad, asumiendo cambios de vida.